Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo programa de Ponte al Día y hoy vamos a hablar con Macarena. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales, con los metaversos? ¿Qué se está moviendo? ¿Y cuál cree ella que es los siguientes pasos o qué vamos a ver? Y me interesa muchísimo porque Macarena no solo sabe de inteligencia artificial, sino que me consta que está investigando y leyendo todo lo que sale sobre metaversos. Y para empezar, Macarena, ¿qué es un metaverso? Porque yo creo que esto es lo más importante, empezar por la definición. Bueno, primero he de decirte que hoy estoy con mi chaqueta de Singular y estoy muy contenta y muy feliz, muy orgullosa de llevarla puesto. Pues, a ver, primero de todo, el metaverso no existe todavía. Hay muchas definiciones, pero bueno, yo tengo la mía en particular, que a ver si la puedo explicar de manera que no sea muy larga. Bueno, primero, tú sabes que hay varias tecnologías diferentes. Con la que más fácil me resulta explicar qué es el metaverso es con la realidad virtual. Entonces, imagínate que tú te pones unas gafas de realidad virtual, entonces tú apareces, o sea, sientes que estás en un espacio, tienes tus mandos, lo estás manejando, y imagínate que al fondo te dicen que allí a lo lejos está el mar, y cuando tú te vas acercando con tus manditos, como si estuvieras en un juego, pues según te vas acercando, vas sintiendo, escuchando el ruido del mar. Entonces, el metaverso, cuando exista, va a tener tres características principales. Primero, esta que te estoy contando, que es la sensación auténtica de presencia. Esto es fundamental porque cuando tú tienes miedo en el metaverso, tu cerebro siente miedo. Cuando tienes vértigo, tu cerebro siente vértigo. Cuando estás en un sitio, si esa relación de presencia es realmente auténtica, tu cerebro, aunque esté quieto en un lugar físico, va a sentir las vivencias de esa realidad virtual. Primera, la presencia. Segundo, la persistencia, que es la gran diferencia, una de las grandes diferencias con los juegos. Si tú en un juego tienes un bolígrafo y lo cambias en un momento dado de lugar, cuando vuelves a empezar a jugar o vuelven diferentes jugadores, se reparametriza y el juego y todo tiene otra vez su mismo lugar. En el metaverso no. La persistencia lo que te viene a decir es que tú puedes interactuar con el espacio y cambiar los elementos de ese espacio. Eso, por ejemplo, es una cosa que todavía no se puede hacer. Y la tercera y la más importante, la interoperabilidad, que es la que hace que todos esos espacios virtuales estén conectados entre sí, como están, por ejemplo, conectados todas las páginas web en Internet. Y tú en Internet puedes ir tranquilamente de un lado al otro, navegando, pues cuando el metaverso exista, nos moveremos de un espacio virtual a otro espacio virtual, todo estará conectado y con los mismos estándares. Estas tres variables nos definen una dimensión que es la dimensión de espacio. ¿Pero qué otra dimensión tiene el metaverso? La dimensión temporal. ¿Por qué? Porque si ayer hubo un concierto en tiempo real en el metaverso, eso ya nunca más va a suceder en tiempo real. El eje temporal del metaverso coincide con el eje temporal de nuestro espacio físico. ¿Y qué tenemos cuando tenemos espacio-tiempo? Un universo. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un universo digital, infinito, con las mismas características que tiene un universo. Como el eje temporal y el eje espacio no tienen fin, los dos van hacia el infinito, pues así es como a mí me gusta definir el metaverso. Muy bien, es muy buena definición, porque mira que he oído definiciones de metaverso y es complicado porque es verdad que es uno de los temas que más se ha hablado durante el 2022 y con toda la campaña de Meta. Bueno, lo que no sé si fue una buena idea porque han bajado las acciones a la mitad, pero bueno, eso es otra... No sabemos si esa es la relación, acción o causa-relación. Como los Bitcoin, que todo el mundo dice, bueno, sí, han bajado, normal, tranquilo, ahora van a subir otra vez. Bueno, las acciones de Tesla han bajado lo mismo que los Bitcoin, más o menos, o sea, que ojo con... Yo hay veces que, ya sabes que reviso lo de las criptomonedas, solo los Bitcoin, los demás me parece que tienen ahí su punto. Es la auténtica. Sí, la original casi seguro, sí. Y es verdad que, bueno, pues que tiene sus altibajos y tal, pero como las acciones de Tesla, las de Amazon o las de Facebook, o sea, creo que todas estas cosas tienen su... pero volvamos a, que me he despistado, volvamos al tema de los metaversos. Uno, porque si existe, debería tiene ser que único. ser solo uno.
Esto también es Sí. un buen punto. Muy importante, sí. Porque, de hecho, Que no se quedan aislados. Claro, una de las grandes barreras que yo veo para que exista uno es el tema de la centralización versus la descentralización, porque tenemos ahora mismo plataformas metaversas, que es como a mí me gusta llamarlas, plataformas que pretenden algún día ser parte de ese metaverso, y tenemos, por ejemplo, Meta o Fortnite, que son centralizadas, es decir, que tienen una empresa que es dueña y señora y que es la que va a poner las normas encima de la mesa. Luego tenemos otra serie de espacios metaversos que son descentralizados, como Decentraland. Veo que las dos están creciendo mucho y no veo punto de encuentro, no veo, porque el principio de ambas maneras de hacer las cosas es distinto. Entonces, para mí la grandísima barrera, fíjate que hay otras barreras, pero esa para mí es la principal barrera. Entiendo. Estaba pensando en que si no es que si no la interoperabilidad, ¿cómo se dice? Interoperabilidad. Es un desastre. Esto lo comentaba con Alejandro y lo hemos comentado muchísimo. Siempre me ha preocupado que si no hay esa iteración, las cosas y los objetos que posees en un sitio no los posees en los otros, los bienes, las monedas, llámale lo que quieras, y eso te limita. Claro, limita sí, fundamentalmente. Totalmente. Por eso, al final, tiene que haber uno. Por el propio concepto, y por la propia, también hay gente que dice, es el siguiente nivel de Internet. Internet solo hay una, y tampoco conceptualmente para que sea realmente lo que queremos que sea. Te voy a decir también las barreras. O sea, por una parte, para que esto funcione, aparte de estas características que te he dicho a nivel metodológico que tiene que tener, por ejemplo, ahora mismo tenemos la barrera del hardware, porque actualmente el hardware para realidad virtual, que luego si quieres hablamos también de realidad aumentada y de cómo las dos cosas se conjugan dentro de un único metaverso, que también tiene su aquel. Entonces, el hardware se está mejorando mucho, se ha mejorado mucho desde el año 2012, que fue cuando empezó Second Life y que probábamos y que aquello era bastante aparatoso. Ahora, las nuevas que ha sacado Meta, que ya reparten el peso, porque uno de los problemas es que tienes aquí todo el peso, entonces yo, por ejemplo, que tengo la cabeza muy pequeña, son aparatos que no los aguanto mucho. Ahora están repartiendo el peso. El hardware está mejorando mucho. A la vez que mejora el hardware, incrementa el precio, que es otra de las grandes barreras. Yo estoy muy contenta de que ha sacado Meta las nuevas gafas de realidad virtual, un precio inasequible para la mayoría de la gente. Pero ¿qué espero yo? Que las que antes estaban a 350, 400 euros, ahora que estas salen a 1.800, estas empiecen a estar a 50. Porque si no abaratamos el hardware y lo hacemos, claro, asequible a toda la gente, esto no va a funcionar. Y luego, otra de las grandes cosas es que si esto realmente adquiere el tamaño que parece que puede adquirir, hay que desarrollar software. ¿Y quién nos va a ayudar aquí? Porque los humanos no van a dar para tanto. Nuestra amiga, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Software y recursos. Software, recursos y de todo. ¿Tú no tienes la sensación cuando entras a un juego como Fortnite? Bueno, son juegos multiversos o por ahí con ese concepto, o Roblox o cualquiera, o Second Life, que una de las cosas que estaban eran como vacías y que por lo menos es la sensación que yo tengo. He puesto por aquí una imagen que ahora ya incluiremos durante la conversación, en la que se ve un personaje generado con IA, pero que es hiperrealista y que tiene más sentido que los cubos del Minecraft o el Fortnite o todo esto. Pero eso se tiene que generar casi automáticamente, casi a medida. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión? Pues mira, con todo ahí tienes tela marinera. ¿Por qué? Porque una de las claves del metaverso es que esa vivencia que tú vas a tener sea auténtica, te parezca real, para que tu cerebro realmente la viva como real. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú, por ejemplo, imagínate que tú vas a abrir un banco en el metaverso. Y que esto pasa mucho. Hay muchas escuelas de negocio que han hecho la escuela de negocio en el, entre comillas, metaverso, porque no es todavía el metaverso, pero es un espacio en el que tú con un password puedes entrar y puedes estar pues paseándote por los pasillos. Y está muy bien. ¿Pero qué no hay en los pasillos? Gente. No está ni la secretaria, que normalmente está en el espacio físico. Entonces, en el metaverso van a suceder dos cosas. Uno, que el banco tendrá empleados del banco en el metaverso,
porque para que tú vayas a un banco en el metaverso y quieres que alguien te atienda en el metaverso, te va a tener que atender una persona real que está en el metaverso. O un agente. O una inteligencia artificial cuando sea suficientemente buena. Los chatbots de la realidad virtual, cuando ya adquieran todo su personaje. Y ahí sí que te digo yo que no podremos diferenciar entre el real y el artificial. Pero esto para mí es algo absolutamente necesario. Y además yo creo que lo has definido y es la primera vez que tengo que soy consciente de esta definición, es que tu cerebro crea que estás en una realidad súper real. Importante. Porque si no, la sensación que tienes es que estás en un juego, que es el Roblox. Súper importante. Y por ejemplo, Juanto, la persona que no tenga piernas va a sentir que camina. O sea, desde el punto de vista de, o por ejemplo, personas que a lo mejor jamás se les ocurriría, no sé, escalar una montaña o porque a lo mejor tengan algo en las piernas, que no tengan fuerza o lo que sea, o que tengan un cuerpo que no esté preparado para eso, todo eso se va a poder hacer. Entonces, por eso mucha gente dice, pero bueno, esto del metaverso va a pasar, tal. No, si esto se hace bien, ¿quién no va a querer vivir la vida que se le ocurra vivir? Siempre y cuando sea accesible. ¿Y esto, Macarena, no te da miedo? O sea, me refiero, yo es que soy muy facilón. Entonces, a mí que no se me ocurre, bueno, sí se me ocurre. O sea, el problema que tengo es la dispersión. No sé qué me decía el otro día, que tenía una dispersión creativa. Y era que estaba en 18.000 cosas y que eso hacía que tuviese una creatividad especial y que luego... pero lo que estoy es disperso, fundamentalmente. Si yo entro en un mundo así, Macarena, y que además está potenciado en recursos por la inteligencia artificial, la programación casi se está haciendo sola, se está poniendo... todo me parece real, hasta las personas que hay allí. ¿Cómo evitas el no querer estar allí y pasar de tener que volver al frío? No lo evitas. Para mí la clave, Juanto, es la palabra evolución. O sea, el ser humano evoluciona. Y el ser humano que nosotros somos ahora, si mi bisabuelo se despertara, posiblemente le parecería un horror, le superaría, no entendería qué está pasando en el mundo. Entonces, nosotros somos parte de una evolución. Lo que tú y yo pensemos no importa. ¿Por qué? Porque la clave es que los que van a nacer ahora, los que están por nacer cuando la realidad virtual sea algo que esté relativamente implementado, su única realidad es esa que van a vivir. Y para ellos, lo que para ti y para mí son cambios, son amenazas, son cosas diferentes, para la gente que está por nacer, no. Y esa será la clave del avance. Y nosotros estaremos muertos. Y no importará lo que pensábamos. Es que es uno de los puntos claves de la evolución. Nosotros podemos ver esto desde nuestro punto de vista, pero es estúpido. ¿Qué más da lo que tú y yo pensemos? La clave es que si esto va evolucionando al ritmo que prometen que evolucione, los que están por nacer lo verán como algo real. No lo verán como que, antes la gente mi abuelo viajaba en burro de Madrid a Pontevedra y tardaba semanas. Sí, es una historia que me han contado, pero ya no es mi realidad. Nuestro cerebro vivirá este mundo físico y el otro mundo también. Me ha recordado mucho a Matrix, ¿eh? Sí, nosotros tiene sus puntos. Seguimos conociendo las dos cosas, pero es verdad que la gente que haya nacido en Matrix no sabe si está metido en un contenedor generando energía. Sí. Y luego otro punto muy importante que quiero tocar, porque es otro de los puntos que a mí me cuesta, se me hace bola, que es esa conexión entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que no tiene nada que ver. Las dos son digitales, pero la realidad aumentada, por ejemplo, la realidad virtual actualmente con el hardware, más o menos dicen que lo máximo que una persona puede estar sin que le duele la cabeza o tenga malestar es 1 hora y media, una película de cine. Si estás a lo mejor 24 horas, vomitas, te enfermas, no dejan que los usen los niños de 12 años. En media, por ejemplo, una prueba que ha hecho Vodafone, en media la gente ha estado 17 minutos, bueno, de este estilo. Pero la realidad aumentada, nada que ver. La realidad aumentada, tú llevarás unas gafas como las que tengo yo, muy parecidas, con un peso muy parecido, y según vayas moviéndote por cualquier lugar, tendrás una interacción con esa realidad aumentada.
personajes que aparezcan, en el semáforo cualquier tipo de elemento publicitario, en fin, hasta el infinito. Entonces yo, por ejemplo, digo, vale, pero cuando hablamos de metaverso, hablamos de las dos realidades. ¿Dónde se encuentra eso? Desde el punto de vista digital, estándares, porque para mí son totalmente distintos, aunque ya se están construyendo gafas que tienen las dos formas de ver, tanto la virtual como... Pero no te vas a... Para la realidad aumentada de ir por la vida, no te vas a poner nunca las gafas de realidad virtual porque que son un tocho. No tiene nada que ver tampoco el hardware, ¿sabes? No, ni la sensación. O sea, no, yo tengo la sensación de que para pasar de un mundo al otro son estados distintos, son cosas distintas. Claro, pero, por ejemplo, he visto un fake que está muy bien hecho de Meta, que, fíjate lo que sucede, aparece como una clase de personas que están estudiando, entonces de repente hay una silla vacía, de repente aparece una persona con su cuerpo como está, ¿no? Realidad virtual, y luego en esa misma realidad virtual aparece una célula, que están estudiando la célula, y esa célula la están viendo en la realidad virtual, pero también en un espacio real, o sea que también tiene sus puntos de encuentro. Complicado. Pero te digo que esto es así, está así, no sé cómo lo van a relacionar, pero las dos cosas van a toda velocidad. Bueno, como tú dices, a lo mejor tirando de inteligencia artificial. Bueno, segurísimo. Segurísimo. Seguro. Porque es la única vía para generar contenidos, para generar herramientas, para generar mundos. ¿Cómo te imaginas tú que sería físicamente ChatGPT? ¿Hombre o mujer? Primera gran cuestión. Mujer, clarísimamente. Por supuesto, mujer. Estoy con fanto. No es nada agresivo, o sea, no es un hombre alfa, no es un chat alfa, seguro. O eso me parece, ¿eh? O sea, por lo menos. Hay mucho que hablar. No nos da para... El día de hoy no nos da... Pero acuerda, bueno, no sé si lo hemos comentado en este capítulo o en algún otro capítulo, que yo hay veces que para jugar con ChatGPT le digo, pero cuéntamelo como si fuese Sabina, Eminem o... El otro día lo comentabas, lo de Sabina. Es una pasada, el mundo es una pasada. Y parecía que me estaba haciendo unos versos. Por cierto, que otro día, si quieres, podemos hablar de la criopreservación, porque ya sabes que se están empezando a criopreservar órganos, congelándolos. Sí. Entonces, a lo mejor llegamos, todavía, que nos congelen y dentro Yo voy un poco justo, Pues si tú vas justo... Yo no sé si preservándome los órganos en mi estado va a dar para luego cuando los despierten para mucho. Por cierto, que sepas que aquí en Singular hemos hecho muchas cosas de metaverso. Eso es verdad, tienes razón. Es un equipo muy potente. Y además desde hace muchos años. De hecho, este estudio le tenemos que dar un toque de metaverso porque tecnológicamente seríamos capaces de generar algunas cosas. Venga, para la siguiente montamos alguna cosa graciosa. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, para la siguiente de la siguiente. Como sabes, somos partners de NVIDIA y NVIDIA tiene unas herramientas maravillosas. Soy fan de NVIDIA. Yo lo de NVIDIA me supera, o sea, sí. en esa dispersión creativa que tengo, no me da tiempo a asimilar todo lo que sacan trimestre a trimestre. Es una pasada. Esta figurita es de NVIDIA, Sí, ¿no? sí, es del generador de metaversos que tienen, es una de las herramientas. Pero a mí lo que me sorprende es que todo eso es digital y que lo que antes te podía llevar a un artista digital, crear el personaje, no sé qué tal, que hay veces que en películas hay uno o dos personas por cada uno de los personajes principales para generarlos, ponerlos. O sea, hay una legión de gente generando contenidos. La historia es que ahora empieza a estar automatizado y eso lo que genera es que haya muchísimos contenidos virtuales. O sea, cuando digo virtuales es que no existían antes, que existen, que podrían ser, ¿cómo se llama?, la medida. Y de hecho hay otro tema, hablando de esto de la medida, que es que tú y yo siempre pensamos en interfaces que nos van a dar y que ya vienen hechos, pero tengo unos cuantos amigos que empiezan a reclamar que ellos quieren generarse con inteligencia artificial su propio interface, o sea, que no están dispuestos a que el archivo que ponga archivo en la parte izquierda, que tenga opciones de salvar y tal, sino que quieren hacer sus propios PRON y que lo que no entienden muy bien es por qué hay herramientas, claro que son de las nuevas generaciones que empiezan a pensar que todo es posible, pero que empiezan a decir, oye, que si yo me meto en un metaverso, no quiero tener un interface que tenga todo el mundo, sino lo que yo quiero es
creármelo en modo manga, en modo y se lo steampunk. crearán. Y ya para acabar, que se nos va el tiempo, Sí. no estamos tan lejos de todas estas cosas. Mira, yo tengo sobrinas de 16, 17, 18 años que nunca se hacen una foto sin filtro. Nunca. Para ellas, el mundo de los filtros es su nueva imagen, su nueva realidad, su nuevo yo. Y cada vez están más en esa realidad que en su realidad física. Bueno, el maquillaje es un filtro antiguo, o sea, para ellas es antiguo. un primer filtro, pero ahora siempre, y te digo, y con esto acabamos. Yo he probado uno de esos filtros y ya no me hago fotos sin el filtro. Pásame esos filtros porque yo también los voy a necesitar. O sea, yo creo que los vamos a implementar en el estudio. Si los hay en tiempo real, ¿para qué salir sin filtro? Esto me has abierto, hay un melón que... Pues oye, muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy, pero que seguiremos atentos a todos esos cambios porque además la otra sensación que tengo es que cada vez las cosas pasan más deprisa. O sea, pero que... Totalmente. Volveremos a vernos y volveremos a hablar del metaverso. Sí, en el siguiente capítulo no sé de qué hablaremos, pero lo tendréis como en una semana. Y bueno, muchísimas gracias, Macarena. A ti, Juanto. Venga, hasta luego.